Buenas noches, nosotros somos el grupo número 1 del Praxis 3. A continuación les vamos a hablar sobre la importancia del reeducador especial, de su rol desde la primera infancia. Tomamos como principal punto de partida la comunicación y el lenguaje. Vamos a hablar un poco sobre la perspectiva desde la cual contemplamos el lenguaje. En este caso lo hacemos desde la mirada de Jacobson, una perspectiva funcional. ¿Por qué funcional? Porque en estas primeras etapas del niño estamos hablando de una adquisición grande en términos semánticos, una adquisición de significados, procesamiento del deíctico, aparecen los deícticos aparecen elementos que nos indican que el niño quiere comunicarse, quiere expresarse y está aprendiendo el código mediante el cual la sociedad tiende a la comunicación. Por esta razón tenemos que enfocar nuestros esfuerzos como educadores especiales a potenciar este desarrollo comunicativo en los niños, que más allá de algo comunicativo estamos hablando de algo cognitivo y de algo social, evidentemente. Necesitamos que los niños interactúen entre sí, que generan asociaciones en cuanto al mundo que los rodea, que pregunten, que se hagan ideas, que aprendan con sus compañeros, que aprendan con sus mayores. Esta es la base del educador especial y cómo tendrá que hacer ajustes para relacionarse con distintas realidades de la infancia. En el contexto de Praxis 3 tenemos 4 grupos y a partir de estos vamos a dialogar un poco sobre cómo abordamos los componentes del lenguaje en este contexto de Praxis y cómo podemos potenciar el desarrollo comunicativo en los niños. Vamos a empezar con el grupo de elfos. Un breve contexto. El educador especial cumple una función preventiva, acompañante y transformadora. En nuestra experiencia en el Jardín Kids House pudimos evidenciar cómo desde una observación sensible y una intervención flexible es posible atender no solamente a las necesidades educativas de los niños con discapacidad, sino potenciar las capacidades comunicativas, expresivas y sociales de todos los niños, especialmente en edades donde la comunicación es gestual, corporal y emergente. En la clase de comunicación y lenguaje, aprendimos que la comunicación debe entenderse como un proceso multisensorial, afectivo y contextualizado, especialmente cuando se trabaja con niños que presentan diferencias en el desarrollo, en la práctica evidenciamos la importancia de proponer actividades significativas y accesibles, como las que realizamos con caminadores y elfos, donde a través del juego, la música y el gesto y el cuerpo, los niños pudieron expresar emociones, necesidades y deseos. Este enfoque responde directamente a lo planteado como autores como Bermeo Solo, quien dice que el lenguaje no debe entenderse solo desde una dimensión verbal, sino como una forma de representación social y afectiva que se construye desde las interacciones tempranas. Además, como educadora en formación, observé que el rol del educador especial no se limita a intervenir con niños con discapacidad, sino que implica crear condiciones inclusivas para todo el grupo, adaptando materiales, tiempo, espacio y formas de comunicación. Así lo sugiere Merce Leonhardt, quien en su estudio sobre la iniciación del lenguaje en niños ciegos destaca que las interacciones deben ser ricas en estímulos sensoriales y que el adulto debe aprender a leer otras formas de expresión distintas al aula para lograr una comunicación efectiva con el niño. Desde el contexto Kids House, como educadores especiales en formación, lo que queremos enfatizar es que aquellos niños y niñas que muchas veces no cuentan con una comunicación específicamente verbal, logren expresarse de alguna manera, más teniendo en cuenta nuestro contexto que es elfos y caminadores y pues por su edad muchas veces no cuentan con esa comunicación verbal. Por esta razón es importante que más allá de enfocarnos en lo oral, busquemos potenciar aquellos actos simbólicos por los cuales ellos se expresan.
y así de esta manera lograr entender el proceso educativo que están atravesando. Por esta razón, nosotros desde el grupo Elfos, teniendo en cuenta lo que evidenciamos acerca de la memoria visual, planteamos unas actividades para el reconocimiento de las letras teniendo en cuenta sus intereses y sus realidades. Por esta razón, considero que las actividades tuvieron éxito, ya que fue pues con cosas que ellos relacionaban en su entorno y en su cotidianidad, ya que estas relaciones en los intereses de los niños generan aportes significativos a esos procesos cognitivos. También en el contexto apliqué lo aprendido con respecto a no dar por hecho que aquellos gestos o maneras de comunicación tan diversas que todos tenemos entenderán todos de la misma manera o comprenderán la misma comunicación. Como educadores especiales, hemos buscado incluso en muchas situaciones, principalmente en Elfos, hemos encontrado métodos de comunicación que adaptan los niños, logrando ser aquellos facilitadores que requieren nuestros niños y niñas para adaptar sus procesos de aprendizaje y asimismo las docentes titulares adaptar sus procesos de evaluación. Por otra parte, en nuestra práctica de Kids House pudimos observar distintos aspectos del lenguaje en cada uno de los niños. Sin embargo, también se observa que no siempre el desarrollo de esta habilidad sea de una manera lineal o que sea de una forma generalizada en cada niño, sino que de alguna forma es un proceso que, si bien influye en factores externos, es un proceso que también se da de una manera más individualizada en cada uno de los niños. También se puede observar en este contexto, de acuerdo con las lecturas que tuvimos en esta materia, que si bien las lecturas normalmente se centraban en cuanto a alguna discapacidad, logramos evidenciar que muchas de estas formas de comunicación y de lenguaje pueden funcionar con cualquiera de los niños. Por ejemplo, el uso de pictogramas, que pueden ser una forma de lograr la comunicación en niños autistas o en niños que no directamente no llegan a tener una comunicación verbal. Podemos ver que esta es una forma muy llamativa para los niños también, de aprendizaje, de comunicación, de distintas cosas, actividades que se puede lograr con todo este tipo de estrategias. Es ahí donde encontramos el papel del educador especial también, al implementar y evaluar cada una de esas estrategias de manera que pueda lograr evidenciar cuál puede funcionar mejor en cada uno de los contextos. Bueno, durante mis prácticas tuve la oportunidad de aplicar varios conocimientos adquiridos en la clase de lenguaje y comunicación. En el grupo Gama con el que trabajé, no había ningún niño con alguna discapacidad en especial de las cuales abordamos en clase. Sin embargo, apliqué una estrategia que aprendimos, que era el uso de pictogramas. Utilicé los pictogramas como herramienta para fortalecer distintos aspectos del lenguaje en los niños. En la parte pragmática, los utilizaba para fortalecer la interacción, les hacía preguntas relacionadas con la imagen o con el tema del momento y ellos respondían o incluso llegaban a formular sus propias preguntas. En cuanto a lo semántico, los pictogramas ayudaban a que los niños observaran, interpretaran y analizaran las imágenes para que después expresaran con sus propias palabras lo que estaban viviendo. Esto les permitió adquirir como nuevo vocabulario y mejorar como la comprensión del entorno. Y por último estaba el aspecto fonológico, que trabajé los sonidos de las letras y la división de las sílabas. Esto les permitió identificar cómo se forman las palabras, mejorar su pronunciación y también distinguir mejor la escritura. Esta experiencia me permitió aplicar herramientas didácticas enfocadas en el desarrollo del lenguaje, dando a las necesidades del grupo y fortaleciendo los conocimientos vistos en las clases. Ya para cerrar, vamos a contemplar un poco la perspectiva del lenguaje con esta conclusión. La comunicación, el lenguaje, son procesos que se pueden potenciar en los niños desde cualquier forma, mientras se busque en ellos incentivar el uso de la comunicación, de querer comunicarse, desde lo pragmático, desde buscar que ellos expresen ideas, necesidades, desde lo semántico, de buscar que conozcan, comprendan algunas ideas, desde lo morfosintáctico, que articulen bien las oraciones a la hora de que cuentan un relato, ¿sí? Vamos a interactuar con la infancia desde este punto de partida y consideramos que es importante que el educador especial trabaje la diversidad de formas de comunicación en la infancia.